Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Julia Romina González. Soy de la Unidad de Gestión de La Paz, del Profesorado de Historia. En esta oportunidad voy a hacer la presentación del foro de recuperación del módulo 6. El tema elegido se encuentra en el módulo 6 de la materia didáctica de la historia. Y el tema que voy a desarrollar es proyecto de intervención sociocomunitaria, que se enmarca dentro de los proyectos en la escuela. Y dentro de estos es importante mencionar a los proyectos educativos, que serían el proyecto institucional y el proyecto de aula. Y por otro lado, los proyectos aplicados a la educación, donde entraría el tema que voy a desarrollar y los proyectos de investigación. Ahora bien, ¿qué son los proyectos de intervención sociocomunitarias? Son los que vamos a diseñar, los que diseñamos con el objetivo de producir modificaciones, transformaciones a nivel comunitaria, y podríamos decir que es un grupo de actividades articuladas de un modo determinado para conseguir objetivos en un plazo determinado, en un plazo específico. En esta segunda diapositiva, vamos a ver las etapas del proyecto, que son 4. Tenemos el diagnóstico comunitario y la programación del proyecto sociocomunitario, la ejecución del proyecto y la evaluación del proyecto. Si bien todas están separadas puntualmente, mientras vamos desarrollando cada punto, necesariamente vamos a ir avanzando con los pasos siguientes. O sea, no vamos a definirlos estructuralmente, sino como una forma operativa para explicarlo y presentarlo de una manera más provechosa. Lo dividí así, de esta manera. Para hacer un diagnóstico comunitario debemos pasar por los siguientes aspectos básicos. La infraestructura comunitaria nos va a determinar los servicios que existen en una comunidad: la luz, el agua, el teléfono, internet, los espacios públicos que hay en la escuela o en otra institución, así como la cantidad y la calidad de estos servicios. Es necesario determinar cuáles son los servicios que faltan y cuáles hay que mejorar. Otro aspecto es el económico, que va a determinar las formas de subsistencia que tiene la comunidad, que tienen las familias, los diferentes tipos de trabajo, si hay desempleo, si hay fuentes de trabajo, dónde trabajan, etc. El aspecto institucional, social, va a determinar el perfil de las familias donde vamos a intervenir, la cantidad de personas, la cantidad de individuos, cómo son las viviendas, si están escolarizados, si tienen formas de esparcimiento, cómo subsisten. También es fundamental conocer cuáles son sus problemas sociales más graves, por ejemplo, la inseguridad, la violencia, la droga, los accidentes de tránsito, etc. Otro aspecto a tener en cuenta es el aspecto institucional, que va a determinar las instituciones públicas y privadas que funcionan en la comunidad, qué hacen, cómo trabajan, qué necesidades atienden, a qué tipo de personas, a qué tipo de sujetos. Vamos a determinar las organizaciones sociales de base también, por ejemplo, ONG, organizaciones civiles, cooperativas, partidos políticos, comedores comunitarios, etc. Y todos estos aspectos lo que nos va a permitir, lo que va a lograr es poder identificar cuáles son los problemas, cuál es el problema a solucionar mediante nuestro proyecto.
vamos a conocer cuál es el problema o la necesidad, pero también tenemos que identificar cuáles las causas que originan esos problemas o esas necesidades. Cuál es su origen y por qué se presentan de determinadas maneras. Bueno, una vez que tenemos todos estos aspectos desarrollados, podríamos identificar claramente el problema y cómo se prosigue con nuestra planificación. El siguiente punto sería la programación del proyecto socioeconómico. Plantea básicamente 4 preguntas claves de la gestión. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué tenemos? ¿Cómo podemos utilizar lo que tenemos para lograr lo que queremos? ¿Y qué pasará cuando lo hagamos? Contestando estas preguntas vamos a ir armando, desarrollando, planteando nuestra planificación del proyecto. Programar un proyecto significa definir un conjunto de procedimientos y técnicas que se usan para ordenar todas las acciones necesarias para llevar adelante el proyecto. Bueno, en esta tercera diapositiva, otra etapa es la ejecución del proyecto. Y acá vamos a tener en cuenta cómo vamos a llevar adelante el proyecto. Para ello es necesario contar con un plan detallado de actividades de cómo se lograrán los objetivos que nos planteamos anteriormente. Para ello se puede hacer un listado de las actividades que se harán y los responsables de cada una de esas actividades. Otras cuestiones a tener en cuenta son, por ejemplo, el cronograma, tener fecha de inicio y fecha de fin de las actividades, lo que nos hace avanzar o determinar situaciones difíciles dentro del proyecto. Otro punto es el presupuesto. Es uno de los pasos más importantes para la realización del proyecto y se define de forma estricta, siempre tiene que ver con un valor estimativo al inicio del proyecto. Los recursos materiales y los recursos humanos también son importantes. En este caso vamos a saber las personas que van a llevar adelante el proyecto y los materiales con los que contamos para la realización. Los recursos institucionales también son importantes y saber con qué cuenta la institución, el edificio, sus servicios, sus instalaciones, qué tecnologías cuentan, hay que valorar en este aspecto y hay que definirlo. Y por último, la evaluación del proyecto se puede realizar antes, durante o después de finalizado el proyecto. Por último, también podría agregar que la presentación formal del proyecto y todas las características de una presentación formal son la carátula, el nombre del proyecto, los datos, una carta de presentación, una ubicación geográfica, una característica o la historia de la institución, serían los puntos fundamentales a tener en cuenta para la presentación formal del proyecto. Bueno, esta fue mi presentación del tema, espero esté a la altura de lo solicitado. Gracias.